Aleluya, gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Por favor, vamos al libro de Lucas, Lucas 11, versos del 14 al 22. Dice, una casa dividida contra sí misma, es el título. La palabra del Señor lee de esta manera, mi querido hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ayúdame en este día. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar en esta tarde. Por favor, entra a este lugar, llena con tu presencia. Y ayúdame a hablar verdad conforme al propósito tuyo. Por favor, Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua, para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Dice, una casa dividida contra sí misma. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una casa dividida contra sí misma. Mire, en estos tiempos vemos nosotros que hay tanta división en las iglesias, comenzando por ellas. Y el diablo, cuando puede dividir una iglesia, puede dividir un ministerio, acaba con todo, lo destruye. Cuando el diablo puede dividir un matrimonio, acaba inmediatamente con ello. Saca los defectos del hombre, de la mujer, y los compara, y hace comparaciones, que este hombre es mejor o esta mujer es mejor, y por lo tanto el diablo toma control y le dice, mira, te conviene este hombre o te conviene esta mujer, no te conviene ya más esta persona. Total, el diablo te dice, las leyes existen, tú eres joven, hermoso o hermosa, y suelta eso. El diablo se encarga de hacer ese trabajo, ¿sabe? En una iglesia igual. Hace creer que ese pastor, dividiendo la iglesia, yéndose con este grupo o el otro grupo, o ese hermano o ese diácono que se lleva un grupo, arma su propia iglesia y destruyen la obra. Mire usted, esto se ve todos los días, en todas partes del mundo. Por eso el Señor dice al final, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, nosotros tenemos que estar agarrados de Jesús. Y no permitir que ninguna división se meta en nuestras vidas. De la manera y formonio en los negocios, en el ministerio. No. Y cuando eso comencemos a darnos cuenta, inmediatamente tenemos que ir en oración, en ayuno, clamar a Dios, llamar a ese hermano, llamar a esa hermana, hablar, que el diablo destruya. Mire, una vez nos invitaron a una oración en una casa de unos hermanos. Un matrimonio joven. Se amaban. Mire, escuche bien, se amaban.
pero se estaban separando. Estaban comenzando a hacer los papeles para divorciarse. Pero usted me dirá, ¿pero cómo dice que se amaban? Sí, se amaban. Y lloraban incluso los dos. Pero decía ella, ya no te aguanto más. Porque desde que has comenzado ese trabajo, ya no me tomas importancia, ya no piensas en mí, solamente piensas en tu trabajo y no piensas ni en nosotros ni en los niños. Y encima me tratas mal cuando llegas. No te gusta la comida, no te gusta nada, por cosas tan simples. El diablo se metió con una división terrible en ese hogar. Y los hermanos eran miembros de una iglesia pentecostal. Y tenían cargos grandes dentro de la iglesia pentecostal. Y así, después de sus peleas en su casa, iban al servicio, divididos. La hermana se sentaba por un lado con los hijos, el esposo por otro lado, y a veces el hermano dirigía el servicio, o a veces la hermana. Pero estaban divididos. Y había una separación en el matrimonio. Los trámites de divorcio habían comenzado. Y desesperadamente pidieron oración el esposo para ir a la casa. La hermana no quería saber nada, ni quería orar. Y a veces el esposo ni quería orar. Había una pelea en cada reunión, pero fuimos a orar, pero todos sentimos lo mismo. Que el diablo había tomado control de ese matrimonio. Pero usted se preguntará, ¿cómo? Si son cristianos. Había un espíritu de opresión dentro de esa casa terrible. Terrible. Oramos, fuimos varias veces, ungimos la casa con aceite, a ellos, a sus hijos. Y cuando comenzamos a hablar con el hermano, con la hermana, porque éramos un grupo de hermanos, que fuimos a apoyarlos, y fuimos a pelear para que ese matrimonio no se destruyera. Y fuimos dispuestos a pelear, sí, porque había una división. Pero sabíamos que Jesús era más grande y poderoso y sabíamos que podía restaurar ese matrimonio y esos llantos de esos hijos y aún de los esposos se iba a transformar en victoria, de alegría y gozo finalmente. No fue nada fácil, ¿sabe? No fue nada fácil. El esposo estaba dispuesto a irse y la esposa dispuesta a irse y los hijos que se lo lleve quien quiera que se lo llevase. El esposo tenía amigos y amigas que lo consolaban. La hermana igual, tenía amigos y amigas que lo consolaban de la misma iglesia, los aconsejaban. Le decían, pues si no se comprenden, es que es mejor que se divorcien para que los niños no sufran. Así. ¿Creen que cuando hay una división, un divorcio, los niños dejan de sufrir? Mire, qué maldad de Satanás, ¿verdad? Y los hermanos decían, no, si es que no se comprenden y hay total problema en el hogar, es mejor que se divorcien, decían los líderes de la iglesia. Y otros decían, no, y otros decían, sí. Y en ese transcurso, el hermano y la hermana conocían amistades muy generosas, que todas daban consuelo para que eso se acabara. No de la buena manera, sino en un divorcio. En los últimos días que fuimos a orar, clamamos y lloramos todos en esa casa. Qué difícil fue que ese esposo agarrase, tomase la mano a su esposa y llorase y se pidieran perdón y abrazaran a sus hijos. No fue nada fácil, ¿sabe? Pero se rompió esa oposición y ese matrimonio se restauró completamente. Fuera divorcio, fuera toda porquería del diablo. Hoy han pasado algunos años y están más felices que nunca y sirven a Cristo. Sirven a Cristo. Sus hijos sirven a Cristo. Mi hermano, esto es una pelea diaria en la vida del cristiano. Porque siempre el diablo tratará de dividir los hogares, los negocios, los ministerios, siempre. Porque es el fin. Como destruye cualquier relación. Por eso Jesús dice al final,
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Agarrémonos de Jesús. Mi hermano, mi hermana, todos los días de nuestra vida. Él es el único. Porque una casa dividida no va a prosperar. Un matrimonio dividido no va a prosperar. Un ministerio dividido no va a prosperar. Una empresa dividida de seguro que no va a prosperar. Se lo garantizo. Dice la Biblia. Una casa dividida contra sí misma. Y muchos hogares, esto es lo que pasa ahora mismo. Y creen que la solución es muy fácil, el divorcio. Dicen el divorcio, tú te quedas con esto, y finalmente todo se acaba. Veía un testimonio hace poco de un matrimonio en Latinoamérica. El papá se fue a trabajar y un día un amigo de él, un amigo íntimo de este para acabar, le cuento esto. El amigo del esposo no tenía trabajo y le dieron un espacio en una casa para que se quedase hasta que consiguiese trabajo. Un amigo muy íntimo de él y de la esposa, compañeros de juventud. Él iba a trabajar mientras el amigo iba a buscar de trabajo. Buscaba trabajo el amigo y volvía a la casa y así estaba. De pronto se descubre que ese amigo está con su esposa, está engañando al esposo en la misma casa. Y el esposo sospecha que algo pasa, que algo no está bien. Y vuelve a casa un día y encuentra en el mismo lecho de pecado, en la cama de ellos, cama matrimonial, a su amigo y a su esposa. Y la mujer muy suelta, como dicen, suelta de brazo, de huesos, como se llame, sin vergüenza, como fuese, porque el pecado es así. El pecado vuelve terco, ignorante, ciego al pecador. Ella dijo, me voy. Agarró lo poco que tenía, dice, no llevo más nada. Y se fue con el hombre. Se fueron. El esposo no lo podía creer. Se fue la mujer. Dejó 3 hijos tirados y se fue. Se perdió por más de 1 año, casi 2 años. Se fue. El hombre se quedó ahí con sus 3 hijos pequeños y su esposa, su amada, se fue. El hombre aprendió a cuidar a sus hijos, a llevarlos al trabajo y traerlos y así sostenerlos. Y así fueron creciendo esos hijos. El papá hizo de padre y madre. El papá no se volvió a comprometer hasta que los hijos fueran mayores de edad. Y sabe, cuando llega ese momento de que el esposo quiere tener una relación, la mujer se fue. Habían pasado muchos años. El hombre compró esa casa en el matrimonio y él pagó todas las cuotas de la casa, mes a mes, hasta que se acabó de pagar. Y después de que la mujer estaba desaparecida, regresa y dice, es mi esposo. Y lo enfrentan con los hijos. Y los hijos pues todos están a favor del padre. A la madre le dicen, mamá, te queremos, pero da pena lo que hiciste. Nos dejaste abandonada. Éramos niños, éramos niñas. No teníamos quien nos aconsejara. Mi padre hizo todo lo que pudo. Y la madre dijo, bueno, eso a mí no me importa ahora. Yo lo que vengo ahora es por la propiedad. Que se divida la propiedad de la casa. Y fue ante la corte, así de fresca la mujer. Y el hombre llorando le dijo, te compro la parte de lo que tú nunca has pagado. Yo lo fui pagando y pagando. Y la hija le dijo, mamá, ¿cómo vas a reclamar tú eso si no te corresponde? Tú te fuiste cuando éramos niños. Y vuelves ahora a querernos quitar el 50% de la casa que tenemos y vivimos ahí. No solamente nos quieres destruir ahora, ya lo hiciste antes. ¿Y sabe lo que la mujer contesta? Y dice, pues eso no me importa ahora. Yo quiero mi dinero. Pero la jueza sabiamente dijo, señora, eso no lo puede hacer usted. Usted hizo abandono de hogar. Y la mujer dijo, yo apelaré eso a la Corte Superior.
Pero mire usted la maldad de Satanás. Este hombre es un hombre mayor. La jueza los divorció ese día. Y la mujer dijo que apelaría por los intereses económicos. Ese día el hombre quedó libre. Pero la maldad de Satanás es dividir y destruir. Este hogar lo destruyó. Y han pasado tantos años. Ya los hijos han casados. Y aún llevan ese dolor dentro de ellos. Por eso, mi querido amigo y amiga, Jesús dice claramente, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, de la única manera que el hombre puede tener confianza y seguridad es cuando busca a Dios, cuando se rinde a Dios y hay esperanza en Dios y se agarra y pelea y reclama ese derecho que tenemos los cristianos, que somos llamados hijos de Dios. Porque tenemos un abogado justo, que es Jesús de Nazaret. Un abogado que nunca ha perdido una batalla. Y usted, esposo, esposa, tiene que mirar a Cristo y agarrarse de Jesús todos los días de su vida. Habrán cosas que no le va a gustar de su esposo, de su esposa, porque cuando uno es novio, todas las cosas son muy lindas y muy hermosas. Pero cuando uno se casa, muchas cosas cambian. El esposo engorda, la esposa engorda, hay cosas, quizás el esposo, la esposa cuando duerme ronca, y hay otros hábitos que no se conocían mientras uno es novio. Pero cuando uno ya está haciendo una vida diaria, uno comienza a tener y a darse cuenta cómo es el uno y el otro. Lo más importante, mi querido hermano y hermana, es llevar todos nuestros defectos a Jesús. Todos los días. Y Jesucristo nos va a ayudar. Nos va a ayudar a avanzar. Nos va a ayudar. Como ayudó este matrimonio. Que estaban a punto de divorciarse. A volverse a unir más grande que nunca. Y a hacer nuevos votos matrimoniales. Y hoy son felices. Ellos y sus hijos. Qué grande diferencia es cuando Cristo está en el hogar. Qué gran diferencia es cuando hay hermanos y hermanas dispuestas a defender a sus hermanos. Y eso tenemos que hacer los cristianos, defendernos unos a otros en el amor de Jesús. Sí, no se ve mucho en estos tiempos, pero eso tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos y hermanas. No reírnos ni burlarnos de lo que le pasa al hermano y a la hermana. Y no señalar y acusar, sino ayudarlos. Mire, restaurarlos. Mi querido hermano y hermana, Jesús ya pagó por las dolencias, por los dolores y los problemas de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Por eso, tenemos fe, seguridad y confianza que en Jesús somos más que vencedores, pase lo que pase. A diferencia del otro matrimonio, que después de años volvió a la mujer a reclamar todo lo material, después que destruyó una familia. Como el hombre decía, me arrepiento de haber dado hospedaje o posada para que viviera mi amigo en mi casa, pero me quitó a la mujer. Quitó mi felicidad. Pero a pesar de todo, decía este hombre, yo sigo con mis hijos, sigo luchando, ahora tengo nietos. Y seguiré luchando para que esta propiedad que he pagado con tanto esfuerzo en tantos años se quede para mis hijos. Y la mujer contestaba, decía, no, a mí no me interesa que esta propiedad se quede para mis hijos. Sí, es verdad, yo me fui, decía esta mujer. Pero no me interesa ahora más mis hijos, me interesa mi dinero. La diferencia es tremenda cuando el hombre no tiene a Cristo. Pero cuando el hombre tiene a Cristo, cuando esa mujer tiene a Cristo, pone a Jesús primero. Y cuando ese matrimonio pone a Jesús primero, Dios siempre dará una respuesta victoriosa. Él sabe cómo hacerlo.
Lo animo en este día, mi amigo, mi amiga, cualquiera fuera su situación, que se agarre de Jesús con más fuerzas. Por eso Él dice claramente, echa sobre Jehová tu carga y yo te sustentaré. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso Jesús dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese es Jesús. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona, ustedes lo saben, hermanos y hermanas. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Mis hermanos, que Dios los bendiga, los animo en este día. Agárrese de Jesús. Sí, con mayor fuerza. Aunque quizá la semana le ha sido muy dura, agárrese de Jesús. Ríndase a Jesús. Le garantizo que en Jesús hay esperanza. Mire, hay esperanza, salvación y vida eterna, usted lo sabe. Hay consuelo, hay descanso, hay paz. Finalmente, hay victoria en Él. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Amigo, usted que no conoce a Cristo, amiga, venga a Jesús. Es muy simple. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Venga Cristo. Hay dos caminos, dice la Biblia. Uno con Jesús que lo lleva al cielo a vivir eternamente, allí donde no hay más llanto ni dolor. Y otro es el infierno, con Satanás, que lamentablemente es eterno, lleno de maldad, de vergüenza, de tristeza y de fuego eterno. El purgatorio es una mentira del diablo. Mi amigo, mi amiga, escoge el cielo. Cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname, perdóname de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento en este día. Jesús, perdóname. Por favor. Perdóname, Jesús, por favor. Te ruego. Yo reconozco que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y que has resucitado al tercer día entre de los muertos, vives y vives para siempre. Jesús, por favor, perdóname. Pero ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Porque Jesús, te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te he aceptado, te he hecho mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, muchas gracias por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Amén.